Perdón, tuvimos por allá alguna falla técnica, pero vamos a continuar, no vamos a permitir que esto nos detenga, entonces vamos a continuar, una disculpa, entonces no el otro video lo vamos a dejar ahí para que lo puedan iniciar con el otro video. Y pues bueno, vamos a continuar con este video, son las 3:25, pero está la otra parte en el video anterior. Y bueno, seguimos, estamos hablando de la persecución de la iglesia en los diferentes países. Y pues bueno, Estados Unidos es uno de los principales semilleros, como yo se los decía, de misioneros. Los envían a diferentes países del mundo. Y es bien interesante, porque muchos misioneros dan su vida por el evangelio, dan su vida por proclamar a Jesucristo. Y se sabe de misioneros que los han decapitado en otros países, que los han quemado, que tantas cosas, ¿no?, que pasan en otros países por estos misioneros que están fieles y que están proclamando la palabra de Dios, el evangelio. O sea, lo que tenemos escrito nosotros aquí, lo que para nosotros es tan fácil leer aquí, que el Espíritu Santo nos muestra lo que estamos haciendo ahorita aquí. Hay otros misioneros, aún en estos tiempos, que están perdiendo sus vidas por esto, por estar haciendo lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Y que en ese momento les dice, pues niega tu fe para que tú no niega tu fe para que tú tengas la salvación, o para que tú no pierdas tu vida. Y ellos deciden no hacerlo. Ellos dicen, no, o sea, yo no niego mi fe. Yo he decidido creer en Cristo. Yo he decidido creer, decir y proclamar que Él es verdadero, que Él es mi Dios. Y entonces pierden la vida por proclamar a Jesucristo. Entonces va a llegar un momento en que también nosotros quizás vayamos a estar en esa situación donde nos pida negar a Jesucristo. Y en nosotros va a estar la decisión, ¿no?, en si queremos hacerlo o no. Pero por lo pronto, pues disfrutemos de este tiempo de gracia, de este tiempo de favor y de misericordia, y disfrutemos de todo esto que el Señor nos está regalando ahorita para poder proclamar las buenas nuevas de salvación. Y yo te quiero decir, o sea, yo te puedo invitar a ti y enviarte este video a ti y proclamar la gloria de Dios, todos unidos. Pero pues también en ti está el que tú puedas compartirlo con tus familiares, el que puedas tú invitar a tus familiares a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aprovechar este tiempo, ¿no? Este tiempo que todavía tenemos, y que quizás en algún tiempo, no sé cuánto tiempo más, nos vayan a permitir que tengamos esta libertad de culto. Entonces, no te desanimes, tú sigue compartiendo. Aquí podemos ver igual en este capítulo cómo sus hermanos, no confundamos, no queramos decir que sus hermanos eran los discípulos. No, aquí en este mismo capítulo nos está diciendo que Jesús tenía hermanos, y que también decía, hasta ellos mismos le dijeron, ve a Jerusalén allá con tus discípulos. O sea, ellos separaron lo que era el ser familia y el ser los discípulos, lo que eran los seguidores de Jesucristo. Entonces, no te desanimes, como yo te lo decía desde un inicio. Dice la palabra de Dios que nadie es profeta en su propia tierra. Y pues bueno, tú de todas maneras comparte las buenas nuevas de salvación con tu familia, como lo comentábamos en pláticas pasadas. Pues uno primero va con los suyos, ¿no? Uno primero va con la familia, primero va a compartirles de ese tesoro que nosotros que hemos recibido de parte de Dios. Y pues bueno, esas son las buenas nuevas de salvación. Siempre hay que tener en nuestra mente que es algo que nosotros debemos de valorar mucho, porque principalmente pues costó la sangre de Jesucristo, costó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y después pues costó la sangre de muchos, iniciando por los primeros apóstoles. Costó la sangre de ellos para que nosotros nos pudiera llegar el evangelio. En nuestro caso, que somos llamados gentiles, porque el pueblo judío al cual Jesucristo vino y proclamó el evangelio junto con sus apóstoles, ellos se dedicaron al pueblo judío. Pero hubo un hombre valiente que el Señor lo llamó después de los 12 apóstoles, que es el apóstol Pablo. Y él, después de ser perseguidor
perdón, perseguidor de la iglesia. Él se dedicó, después el Señor le habló por medio de una luz, y bueno, ya esa historia la vamos a aprender más adelante, pero igual está escrito en la palabra de Dios, ahí si ustedes lo pueden leer en el libro de Hechos, cómo fue el llamado de Pablo, y él fue llamado a los gentiles, a llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles, que somos nosotros. Y pues bueno, aquí él platica las múltiples luchas que él tuvo durante su dedicar, su caminar hacia llevar la palabra de Dios, y muchas veces estuvo encarcelado, muchas veces fue golpeado, muchas veces fue vituperado. Después de que él perseguía, después él fue perseguido, y él murió a causa del evangelio, él murió a causa de llevar las buenas nuevas de salvación, él murió en Roma, y dio su vida también por el evangelio, por Jesucristo. Y gracias a la valentía de este hombre nosotros podemos tener las buenas nuevas de salvación el día de hoy. Entonces valoremos mucho lo que el Señor nos ha entregado, valoremos mucho lo que los apóstoles y los primeros discípulos entregaron para salvación de nosotros. Y pues bueno, siempre el Espíritu Santo, híjole, nos trae esas historias, créanme, yo no lo tengo en mi mente. Cuando yo empiezo a hablar de esto, hasta se me hace un nudo en la garganta pensar, ¿no? Cómo muchos dieron su vida porque nosotros pudiéramos tener la salvación cerca de nosotros, y muchas veces nosotros no queremos tomar la salvación, muchos de nosotros no rechazamos cuando llegan y nos dicen que nos hablan de las buenas nuevas de salvación, hasta juzgamos a locura, o muchas veces pues no valoramos, o a veces la familia, o a veces los amigos, los vecinos nos juzgan a locos, o a veces nos dicen ciertas cosas, y ya estamos ofendidos, y ya no queremos seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. O sea, nos rendimos, así como que no, pues ya les he hablado demasiado y ya estuvo bueno de tanta burla, o sea, ya no les voy a hablar más. Cuando los apóstoles no se rindieron, o sea, ellos no se rindieron, ellos dieron su propia vida por rescate de muchos. Y pues podemos decir gracias, Señor, en este momento, gracias, Señor, por esos hombres valientes que no se rindieron, por esos hombres, esas mujeres, porque también había en ese tiempo de Jesús, aunque no era establecido en ese tiempo el que la mujer se moviera, el que la mujer predicara, pues no era muy común, pero los hombres valientes que aún dejando sus familias, sus deleites, sus trabajos, o sea, llevaban a sus familias con ellos a buscar el evangelio, como ahorita. O sea, tantos misioneros que dejan su comodidad en casa, que dejan su seguridad en casa, y el Señor los lleva a otro país, aún poniendo en riesgo su vida y la vida de su familia. Entonces, valoremos todo esto, oremos, que nunca se nos olvide orar por nuestros misioneros que están en otras tierras, que hay muchos misioneros que están ahorita en cárceles, pues sufriendo una condena por haber predicado el evangelio. Hay muchos misioneros que se dedican a cruzar por fronteras Biblias de una manera, pues allá le llaman, se escucha triste, pero una manera clandestina, como si fuera droga. Ellos esconden las Biblias en maletas, llevan las Biblias escondidas para poderlas cruzar a otros países donde está prohibido leer la palabra de Dios. Y a veces cuando pues en las garitas, en las fronteras, pues les encuentran esas Biblias, pues ellos son condenados a cárcel, y muchos de ellos hasta muerte. O sea, pudiera parecer como algo exagerado, pero tú lo puedes investigar en internet. Lo que yo te estoy hablando es verdadero, y lo puedes investigar en internet. Métete por ahí a Google para que busques la persecución de la iglesia en estos tiempos, y busca la persecución de la iglesia en los tiempos de Jesús, donde ahí podemos ver varios mártires que dieron su vida. Dice la palabra de Dios que el primer mártir sobre la tierra pues fue Esteban, que fue apedreado por hablar la palabra de Dios, por hacer obras buenas. Él fue apedreado. Y pues ahí entre los que lo estaban apedreando estaba Pablo, el apóstol Pablo. Estaba deteniendo las ropas de aquellos que les dijeron, a ver, déjame, me quito mi abrigo, deténmelo porque voy a apedrear a Entonces
ese que se quitó el abrigo, que se quitó la túnica, que se quitó la capa para dársela, se la dio a Pablo, dice en el libro de Hechos que ahí él estaba cuando se apedreó Esteban, el primer mártir sobre la tierra por causa del evangelio. Y de ahí, pues después de que murió Jesucristo, pues a eso se dedicaron, a buscar al pueblo de Dios para destruirlo, para acabarlo. No querían que se hablara de otra, ellos sí lo marcaban como religión, no querían que se hablara de otra religión. Y pues bueno, la iglesia antigua fue muy, muy perseguida para acabar con el pueblo de Dios, pero pues dice la palabra de Dios que lo que es fiel y es verdadero permanece, y pues hasta el día de hoy podemos decir que si la creencia en nuestro Señor Jesucristo permanece es porque es real y es verdadera. Se los vuelvo a repetir, no es una religión, es creer en lo que Jesucristo vino a establecer sobre nuestras vidas, y el simple hecho de creer y de pedirle al Señor que nos ayude a seguir sus pasos, eso trae una transformación a nuestra vida, eso trae una transformación a empezar a conocer lo que a Dios le agrada, lo que a Él no le agrada, y tratar de llevar una vida más íntegra delante de Dios. A veces empiezas a cambiar tus actitudes, empiezas a cambiar tu manera de ser, aún en contra de lo que tu carne quiere, aún en contra de lo que es tu temperamento y tu carácter, principalmente con ayuda del Espíritu Santo, pero lo empiezas a hacer para de esta manera dar testimonio de Jesucristo. Entonces dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Tenemos la palabra de Dios ahí escrita, era como el día que hablábamos acerca de la comida espiritual. Es como si Dios nos entregara el pan de vida y dijera, aquí está sobre tu mesa el pan de vida, aquí está lo que te puede traer salvación, lo que te puede dar vida eterna. Y aquí está esta lámpara, dice en el libro de los Salmos, que la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, ¿para qué nos sirve una lámpara en lo secular? Pues para caminar en medio de la oscuridad, para en las noches que te levantas por ahí que vas rumbo al baño o así, pues a veces es importante tener una luz, ¿verdad?, que nos guíe para no golpearnos en la cama, en la puerta, no chocar con las puertas que están cerradas. Y pues a veces eso nos pasa en el mundo, ¿no? En un mundo de oscuridad, espiritualmente, y no sabemos por dónde caminar, por dónde ir. Entonces Dios nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces ahí está esta lámpara por si no te quieres caer, no te quieres tropezar, no quieres caerte en un hoyito que está por ahí enfrente, pues prende la lámpara y empieza a leerla, empieza a escudriñarla. Como yo se los decía, es el pan de vida que el Señor nos puso en la mesa y que nos dijo, aquí está el pan, o sea, coman el pan. Y nosotros a veces estamos, ay Señor, o sea, ven la desesperación, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos en confinamiento y que estamos en casita y que estamos pues a veces bien desesperados y que pensando, ¿y cuándo irá a acabar todo esto? ¿Y cuándo va a pasar todo esto? ¿Y qué vamos a hacer si esto se alarga? Y que solamente Dios conoce los tiempos, dice que los tiempos le pertenecen a Él y nuestra confianza está puesta en Dios, pero Él nos ha dado ese pan, que es todo esto que nosotros mostramos a veces de inquietud, que mostramos nosotros así como de ansiedad, es porque hay un hambre espiritual, hay un hambre que no está siendo saciada, hay un hueco en nuestra vida que solamente tiene la silueta de Dios y que solamente tiene que ser lleno por parte de las cosas de Dios o las cosas espirituales de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos esa hambre, eso que nos puede traer paz, que nos puede traer tranquilidad y que solamente puede ser por medio de comer la comida espiritual, que es la palabra de Dios. Entonces yo te voy a invitar que si tienes tu Biblia en tu casa, pues la saques ahí, empieces a leerla, empieces a comerla, empieces a escudriñarla, porque eso va a traer vida eterna a tu vida. Entonces es bien importante, bien importante que tú entiendas esto, que como yo se los comentaba ahorita de inicio, que lo que yo les hablaba ahorita de inicio, que la persecución de la iglesia antigua, que la sangre de aquellos apóstoles, de aquellos que defendieron la palabra de Dios, nos ha permitido ahora a nosotros conocer las buenas nuevas de salvación, y pues agradecerle a Dios por todo esto, ¿no? Agradecerle a Dios que tenemos ese pan y que lo podemos comer, que si tenemos esa Biblia en nuestra casa, poderla siempre que veas tu Biblia en tu casa, recuerda que hay lugares, hay países donde no se les es permitido leer la palabra, donde ellos quisieran tener una Biblia completa en casa,
donde ellos quisieran poder alabar a Dios con la libertad que nosotros tenemos y que no lo pueden hacer. Entonces, valoremos esto, por favor, valoremos la sangre de aquellos que murieron porque el evangelio fuera extendido a todo el mundo. Créanme que mi cuerpo se estremece, se llena como de escalofríos nada más de decirles esto. Era algo que yo ni siquiera tenía pensado en mi mente, pero que si lo estoy hablando es porque el Espíritu quiere que valoremos eso, o sea, que valoremos esa sangre derramada primero de nuestro Señor Jesucristo para salvación, y después de cada uno de aquellos valientes, el apóstol Pablo, cada uno de los apóstoles que dieron su vida, derramaron su sangre para defender la palabra de Dios, que llegara hasta estos tiempos y ser testigos hasta los confines de la tierra. Entonces no detengamos así para nosotros de que no, nada más es para mí, yo ya comí, yo ya consumí la palabra, yo ya me sé la palabra, yo ya tengo la salvación, entonces nada más para mí. No, o sea, seamos como aquellos valientes que llevaron la palabra a los que no la conocían, y que nosotros por gracia recibimos esa palabra porque no nos costó a nosotros la salvación. Entonces dice la palabra de Dios que no detengamos, que demos por gracia lo que de gracia hemos recibido. Y pues yo te invito, como te comentaba ahorita, ¿no? Que dice la palabra que el pueblo pereció, el pueblo murió por falta de conocimiento. ¿Por qué murió el pueblo? Porque no conocía las leyes, no conocía la gracia, no conocía el amor de Dios que viene establecido en la palabra de Dios. Y yo te lo puedo decir de esta manera, no es algo que yo quiera a fuerza que tú creas. La invitación de Jesucristo, la invitación del Espíritu Santo de Dios es con amor, porque Él siempre nos ha hablado con amor, y Él lo que quiere es que tú conozcas de Jesús y conozcas las buenas nuevas de salvación. No es una religión, es una vida transformada en Cristo Jesús, seguir a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, conocerlo, conocer al Padre, porque Jesús fue el que vino y murió por nosotros en la cruz para darnos redención y para darnos vida eterna. Entonces, muchas veces el empezar a hablar de religiones, nos lleva hasta que las familias se separen, que imagínense, ¿ustedes creen que esto es voluntad de Dios? Claro que no. O sea, Jesucristo no vino a traer separación. El que viene a traer separación es el enemigo. El que viene, como yo se los he dicho varias veces, a hurtar, matar y destruir, a separar, a dividir, es el enemigo. O sea, al enemigo le gusta dividir, a Dios le gusta sumar. Entonces Dios creó la familia, Dios formó la familia, estableció la familia, y pues Él quiere que haya una unidad en la familia, ¿no? Y a veces por medio de las religiones empieza a haber esa separación en las familias, de decir, tú eres de tal religión, yo soy de tal religión. O sea, Jesucristo no es una religión. Si tú creías que el cristianismo es una religión, no es una religión. Se les llamó cristianos por su parecido que tenían con Cristo, y el cristianismo es seguir a Jesús y buscar ser cada día más como Él. O sea, cuando yo te invito a que tú recibas a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo no te estoy diciendo recibe a Jesús para que te parezcas a mí. O sea, recibe a Jesús para que seas como yo. No cometamos ese error. Es más, si estamos hablando de esta manera, entonces somos falsos profetas, somos falsos evangelistas, somos falsos, estamos dando un mensaje que no es verdadero. Aquel que predique sobre sí mismo, o sea, yo te puedo decir, cree en el Señor Jesucristo para que puedas parecerte a Él y para que puedas tener las promesas que Él tiene para ti, para que puedas enamorarte de Él, para que puedas tener una paz en Él. Es más, yo en mi propia manera de ser, no te puedo dar nada más que lo que el Señor me permita compartirte. Pero quiero decirte que en Jesucristo, en el Señor, lo encuentras todo. Entonces, si teníamos esa idea de que esa religión es diferente a la mía, saquemos esos argumentos. Yo te invito a seguir a Cristo, a ser como esos apóstoles, esos 12 apóstoles y después más que se incluyeron en el seguir al Señor. Yo te invito a que seas seguidor de Cristo y que cumplas su voluntad en tu vida. Y pues bueno, gloria a Dios, ya se nos fue el tiempo en este mensaje sorprendente. Yo me quedo impresionada por lo que el Señor nos habla todos los días. Créanme, como yo se los digo, esto yo no lo tenía pensado hablar,
pero me siento emocionada porque el Espíritu Santo me está hablando también a mí, me está diciendo: Glenda, valora lo que el apóstol Pablo hizo por ti, de que salió a los gentiles, salió a aquellos que no eran del pueblo de los judíos, a predicar el evangelio, y dio su vida por ti. O sea, dio su vida en rescate por todos ustedes, para que el evangelio fuera proclamado. No confundamos, la salvación no la recibimos por el sacrificio de los apóstoles, la salvación la recibimos por el sacrificio de Jesucristo, que fue el primero que se entregó por nosotros. Dice la palabra de Dios que nadie le quitó su vida, que Él la dio en rescate por nosotros. O sea, nadie lo obligó a irse a la cruz. Más bien yo me puedo imaginar, hay escenas, como yo les decía ayer, me gusta imaginarme, hay escenas que no me gusta imaginarme, y es esto, ¿no? Como Jesucristo fue a la cruz y se puso por nosotros ahí, y ahí nos mostró tanto amor. Yo me lo imagino a Él acostándose ahí en la cruz y abriendo sus manos para que le colocaran esos clavos, colocando sus pies para que lo colocaran esos clavos. Y dice la palabra de Dios que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca por amor a nosotros. Entonces voy a ver si alcanzo a abarcar por el tiempo el punto en el que nos quedamos ayer, que fue sobre el perdón, que es un punto, como yo se los decía, muy amplio. Yo espero que ustedes nos den testimonio de lo que Dios está tratando con cada uno de ustedes acerca del perdón, acerca de perdonar a los demás, de perdonar a aquellos que nos lastimaron, y también pues de pedir perdón. Llegamos con el Padre, ¿verdad? Y nuestra declaración era la que veíamos el día de ayer, que decía: perdónanos, perdona nuestras deudas. Primero le pedimos al Señor que perdone nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a los deudores. O en el libro de Lucas dice: también nosotros perdonamos a los deudores. Aquí dice: hemos perdonado a los deudores. Y ayer en la tarde yo me imaginaba, ¿no?, esos costalitos que hablábamos de piedritas que vamos llenando. En un lugar vamos llenando nuestro costalito de puras piedritas de pecado. Ahí vamos, todo lo que nosotros hacemos mal lo vamos llenando de pecado. Y en el otro lado llevamos un costalito lleno de todas las ofensas, de todo aquello que a nosotros nos han hecho y que no soltamos, no, pues que mi papá me dañó, ahí va, que mi mamá me dañó, ahí va en la bolsita que mi esposo me dañó, ahí va en la bolsita de donde me lastimaron, ¿no? Entonces llegamos delante del trono del Señor, y entonces le decimos al Señor: mira, Señor, aquí te traigo todas mis ofensas, mis pecados, y nos quitamos ese costalote pesado y se lo ponemos delante del Señor. Por favor, perdóname, Señor, perdóname, mira, aquí está esto, Señor. Y entonces el Señor nos empieza a decir: ok, pásame el otro costalito también, pásame el otro costalito donde tú estás perdonando las ofensas. Y muchas veces no lo queremos soltar. Ah, no, Señor, no, yo te entrego este costalito donde pues yo pequé, y donde pues yo quiero que me perdones, pero este otro pues no, ¿cómo voy a olvidar todo lo que me han hecho? Entonces no, Señor, este otro no. Entonces seguimos cargados y seguimos apartados de la gloria de Dios, de que Dios se manifieste de una manera poderosa en nuestra vida, porque no le entregamos todas nuestras cargas, todo lo que nos han ofendido. Y nada más, si queremos nosotros que Él nos perdone, que entregarle el costalito de lo que nuestras ofensas hacia Él, pero no queremos entregarle también el costalito de las ofensas de las otras personas hacia nosotros. O sea, eso lo queremos guardar. Entonces hay que poner esto bien en claro, que el Señor quiere que le entreguemos todo para traernos libertad, tanto las ofensas como cuando nosotros ofendemos, y entonces vamos a recibir ese perdón por nuestros pecados, porque así como el Señor nos está perdonando a nosotros, pues nosotros también estamos perdonando a aquellos que nos ofendieron. Y pues una de las cosas que el Señor nos muestra aquí con esto es que Él nos está mostrando su personalidad, sus atributos. Parte de los atributos del Señor, tiene muchos atributos, y mientras más lo conoces por medio de la palabra, te enamoras más de Él, porque dices: es que es un caballero. O sea, Él nos da libre albedrío, y Él siempre nos va a preguntar: ¿quieres? Aún como lo veíamos la otra vez, ¿quieres ser sano? O sea, Él ya estaba viendo que el enfermo lo necesitaba, pero aún así le preguntó: ¿quieres ser sano? Entonces aún a nosotros llega ahorita y nos dice: ¿quieres la salvación?
O sea, ¿quieres mi sacrificio? Él nos pregunta y nos da ese libre albedrío para nosotros decidir si realmente sí lo queremos o realmente no lo queremos. Queremos desechar ese sacrificio. No me interesa tu sacrificio, entonces Él nos va a respetar. Pero si le decimos, claro que sí, Señor, me interesa tu sacrificio, valoro lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario, entonces Él nos da vida eterna. Pero siempre, siempre nos va a preguntar con ese amor y con ese libre albedrío que nos da para nosotros poder decidir, lo que el Señor nos está invitando a hacer. Entonces, pues aquí podemos ver uno de los atributos de nuestro Dios, un Dios perdonador, que como lo hemos visto anteriormente, la palabra de Él dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, y eso nos habla de misericordia, pues nos habla de perdón, de que Dios nos perdone, que si llegamos con Él con un corazón sensible, si llegamos con Él con un corazón arrepentido, pues Él nos va a perdonar nuevamente. Aquí en el leer de la palabra de Dios, pues te puedes dar cuenta del amor de Jesucristo al perdonar, ¿no? Al perdonar múltiples situaciones que eran condenadas por el hombre. Podemos poner el ejemplo de aquella mujer adúltera. Imaginémonos la escena. Está una mujer en el acto del adulterio y llegan y la encuentran en el acto, entonces la sacan los fariseos, los que creían en la ley, y en la ley de Moisés estaba establecido que aquellos que fueran encontrados en el adulterio, pues que fueran apedreados. Eso decía la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces ella estaba condenada a ser apedreada, estaba condenada a morir siendo apedreada. Entonces, siempre los fariseos, los de las sectas religiosas, llegaban con Jesús a quererlo hacer caer, no hacerle preguntas para después juzgar la respuesta de Jesús y condenarlo por medio de estas respuestas, ¿no? Decirles que él blasfemó porque dijo esto y está en contra de las leyes de Moisés, establecidas de las leyes de Moisés. Entonces, siempre querían como hacerlo caer. Querían que con alguna declaración de Jesucristo, pues como tener más argumentos ellos para poderlo crucificar. Entonces llegan con esa mujer y se la avientan allá a los pies a Jesús, y entonces Jesús empieza a escribir, dice que con su dedo empezó a escribir sobre la tierra. No sabemos qué estaría escribiendo, pero estaba escribiendo sobre la tierra. Y ya me imagino toda aquella multitud, ¿no? El ruido de la multitud y gritándole y a ver, ¿qué vamos a hacer? Entonces le empiezan a decir a Jesús, a ver, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta mujer? O sea, la encontramos en adulterio. Pero le encontraron en el acto del adulterio, pero nada más a la mujer. ¿Dónde estaba también el hombre, verdad? Nada más a la mujer fue la que llevaron allá a los pies de Jesús. Pero bueno, eso ya lo preguntaremos más adelante cuando estamos allá con el Señor. Pero por lo pronto ahí estaba la mujer siendo condenada por el hombre, y llegan con Jesús para que él también levantara condenación en contra de ella. Entonces él empieza a escribir sobre la tierra con su dedo, y estos hombres diciéndole, pues ¿qué vamos a hacer con esta mujer? La ley de Moisés dice que la apedreemos, ¿qué vamos a hacer? Y empiezan allá a juzgarla, y entonces Jesús seguía escribiendo ahí y les dice, pues el que esté libre de cualquier culpa, de cualquier pecado, que tire la primera piedra. Y entonces yo me imagino que él siguió ahí escribiendo, y cuando él levanta su mirada y voltea a ver, pues ya nada más vio las piedras ahí en el lugar, ahí donde las habían dejado caer, y ya no se las aventaron a la mujer. Salieron corriendo, muchos así como que, ay, pues que no me mire, ¿no? Yo pienso que en ese momento todos los hombres se pudieron ver expuestos a su pecado y dijeron, no, pues no soy libre de pecado, o sea, realmente también soy pecador, y ahí empezaron a soltar sus piedras y se fueron. Yo me imagino que debe haber sido una grande multitud, porque siempre que hay alboroto y todo, pues se junta una grande multitud. Entonces yo pienso que algunos ni siquiera sabían qué pasaba, pero ahí estaban con su piedra, ¿no? Queriendo apedrear a esta mujer. Entonces él voltea con esos ojos de misericordia y voltea a ver a aquella mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están aquellos que hablaban de ti? Pues ella pues no hay nadie, Señor, o sea, ya todos se fueron, y entonces el Señor le dice, pues ni yo te condeno, levántate y vete y no peques más. O sea, qué amor del Señor, en serio nos demuestra aquí cómo Él en misericordia se movió por ella. O sea, ahí ella dependía del juicio de Jesús en ese momento. Si él hubiera dicho, pues apedréenla, lo hubieran hecho y hubieran dicho, pues Jesús dijo que la apedreáramos, pero no, él sabiamente contestó, si eres libre de cualquier culpa, pues sé tú el primero en tirar una piedra, ¿no? Y
Y bueno, podemos ver aquí el grande amor de Dios manifestado, ¿no? Por medio de esta escena. Y pues bueno, también podemos ver en el Antiguo Testamento, estamos viendo acerca del tema del perdón. Y pues el día de ayer el Señor nos enviaba que nosotros perdonemos, nos está dando la oportunidad de que nosotros llevemos cada una, aún de aquellas cosas que nosotros en nuestras fuerzas no podemos perdonar, podérselas llevar a sus pies y decirle: Señor, ayúdame a perdonar esta situación que me lastimó, ayúdame a perdonar esta situación que provocó heridas en lo muy profundo de mi corazón. Y el Señor nos está llevando a eso porque nos quiere hacer libres, quiere traer esa libertad desde nuestro interior. Y el día de ayer Él nos habló de eso: yo te estoy invitando a ser libre, yo te estoy invitando a que tú perdones y también a pedir perdón a aquellos que tú has ofendido. Eso nos invitó el día de ayer, nos habló del perdón, de perdonar a los demás y perdonar todas las ofensas. Pero el día de hoy el Señor sigue hablando del tema del perdón, pero ahora Él nos está enseñando su atributo, como Dios nos está poniendo el ejemplo. Creo que nosotros aprendemos más del ejemplo porque fuimos formados de esa manera, y Jesucristo y nuestro Dios siempre nos han dado ejemplo de bondad, de amor, de misericordia, de gracia, de favor, y y es lo que Él quiere que nosotros tengamos y manifestemos en nuestra vida. Nuestros hijos pequeñitos aprenden de nuestro ejemplo más que de lo que nosotros podamos decirles por nuestra palabra. Entonces nos decía un pastor: demos testimonio con nuestra boca cerrada, demos testimonio con ejemplo de las cosas que hemos aprendido de parte de Dios. Entonces aquí Jesucristo nos mostró con esta mujer, nos mostró con su ejemplo la palabra perdón, misericordia. Y pues lo podemos ver en toda la palabra desde Génesis, como aún a pesar de que el hombre había pecado, Dios tuvo misericordia, y aún así él tenía ese plan de mandar a su hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario para salvación. Podemos ver la vida de David, el rey David, como también él amaba a Dios, él le cantaba a Dios, él había visto el mover del Espíritu Santo sobre su vida desde muy, muy pequeñito. Él fue ungido como rey desde muy pequeñito. Él tuvo que durar mucho tiempo, desde que lo ungieron hasta que él pudo tomar el trono, como rey. Y cuando ya él era rey, después de que había visto el mover de Dios en su vida, después de que había vencido a aquel gigante, pues un día él también infringió una ley delante de Dios, y cometió un pecado de adulterio. Más adelante, o ustedes lo pueden escudriñar en su escritura. Aquí viene establecido el pecado que cometió David. Y después de este pecado, bueno, cometió un pecado, y luego este pecado lo llevó a cometer otro, pero él se arrepintió, y en los Salmos él nos muestra su arrepentimiento. Esta historia la podemos leer en 2 de Samuel 11 y 12. Leemos sobre el adulterio, y pues en los Salmos podemos leer cuando cuando el rey David se arrepintió, y cómo él escribía esos salmos con amargura, arrepentido por el error que él había cometido. Y después Jesucristo, nuestro Dios, el Espíritu Santo han proclamado de la palabra de Dios, se han dado testimonio de David de que tenía el corazón conforme al de ellos. O sea, tú te pones a pensar y dices: ¿cómo? Si él pecó, si él... Y no se refiere a eso. Yo lo que te digo, cuando tú llegas al Señor y te arrepientes fielmente, Él olvida tus pecados. Entonces Él te ve justificado por la sangre del Cordero, y Él te ve justificado por tu arrepentimiento sincero delante de Él. Entonces cuando se proclama esto sobre David, se da testimonio de David sobre esto, de que él tenía su corazón conforme al de Dios, es porque Dios ya se había olvidado del pecado de David, porque David le pidió perdón de una manera sincera. Y entonces Dios veía a David como un hombre adorador, como un hombre valiente, como un hombre guerrero. Y entonces él dijo: él tiene mi corazón, no de pecador, porque Dios no es pecador, sino un corazón de amor, un corazón de salmista, un corazón que adoraba. Entonces ese es el corazón de Dios. Podemos ver también al apóstol Pablo, otra gran figura de la palabra de Dios, como él también creía que servía a Dios, persiguiendo a los cristianos, los sacaba de las iglesias y los llevaba hasta los que los apedreaban.
y entonces él creía que de esa manera él servía a Dios. Y pues mucho más después de que se dio esto de empezar a proclamar las buenas nuevas de salvación con Jesucristo, pues él era muy celoso. Él decía, ¿cómo va a venir este hombre a proclamarse Dios? Y entonces después de que muere Jesucristo y después de un tiempo, pues él pide permiso para ir a Damasco a perseguir a cristianos, y pide cartas porque pues tenían que tener permiso para eso. Pide cartas para ir a perseguir a los cristianos y matarlos en aquel lugar, y pues sí le dan cartas. Entonces él iba en su caballo, él iba camino a Damasco, y en el camino a Damasco se le aparece una luz, le resplandece una luz que hasta lo tumba del caballo. Yo me imagino que el caballo se asustó con aquella luz, y entonces ahí él alcanza a ver la silueta de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una luz le habla y le dice, ¿por qué me persigues? O sea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar contra el aguijón, le dice a Pablo. Y entonces él le dice, ¿quién eres tú? Y él le dice, yo soy Jesucristo al cual tú persigues. Entonces él tuvo que tener un encuentro personal, un encuentro directo, porque él no iba a creerse un apóstol si el apóstol Pedro o si el apóstol Juan, alguno de los apóstoles, llegar a hablarle, porque él era de un carácter tan recio, él era colérico, de temperamento colérico, el apóstol Pablo. Él no iba a creer, y sobre todo porque él era muy estudiado. Él pertenecía a un grupo de estudiosos de la palabra, del Sanedrín. Entonces él era un hombre muy, muy estudiado de las leyes. Y entonces pues él no iba a permitir que alguien que él juzgaba como un pescador pues llegara a hablarle a él, ¿verdad? De algo que él se creía muy, muy estudiado. Entonces ya Jesucristo se le presenta, y tiene un cambio radical en su vida. En ese encuentro que él tuvo con Jesucristo, pues lo deja y queda ciego. Él pierde la vista. Entonces pues ya se lo llevan a Damasco, a un lugar por ahí, y él dura ciego 3 días hasta que llega un siervo de Dios a orar por él, un siervo de Dios que también fue enviado por parte de Dios para que fuera a orar por Pablo. Y pues hasta este siervo dijo, Señor, pero pues es que este es perseguidor, ¿qué tal y me mata? Y entonces el Señor le dice, es que él me es útil para el evangelio. O sea, él sabía el carácter que tenía Pablo, y él sabía que él le iba a ser útil para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces pues en obediencia este varón, este siervo, se mueve hasta ahí donde está Pablo, y el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, pues trae sanidad al cuerpo de Pablo a su vista. Y de ahí en adelante pues él tiene una transformación completa, un giro completamente a su vida. Después de ser perseguidor de la iglesia, pues él fue perseguido, fue vituperado, fue golpeado, hubo ciudades donde lo sacaron muerto, lo pudiera decirse que casi lo sacaron muerto de ahí. Estuvo en varios naufragios, y pues todo esto él lo cuenta en sus cartas, en las cartas del apóstol Pablo. Y pues es interesante también leerlas, porque ahí tú te das cuenta de todo lo que ellos hicieron, ¿no? Para que el evangelio fuera proclamado. Y aún hasta Roma, él llegó a Roma a predicar el evangelio, y él en Roma fue donde lo mataron por causa del evangelio, por proclamar el evangelio. Pero aún él, en su valentía y todo, él llegó hasta los más altos reyes ahí en Roma para predicarles de la palabra de Dios, porque él tenía por parte del Espíritu Santo pues mucha valentía. Y podemos ver todos los milagros que se movieron por parte del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Podemos ver cómo se abrieron cárceles delante de él, cómo se rompieron cerrojos, y cómo él tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu, pues conquistó muchas ciudades gentiles para el evangelio, para que creyeran en el Señor Jesucristo. Y pues bueno, él fue perdonado también de esta persecución, de todo lo que él hacía, de todo lo que él, cuando él pidió perdón, pues él fue perdonado. David también, cuando pidió perdón, pues él fue perdonado. Entonces aquí estamos conociendo los atributos de nuestro Dios de perdón. Y pues otro de los ejemplos, les digo, hay muchos ejemplos en la palabra, pero pues como que tomé algunos de los más pues no importantes. Todos son importantes, pero que nos pueden dejar mucha enseñanza.
También el apóstol Pedro, él caminó con Jesús, él estuvo, él era de los cercanos de Jesús, él estuvo en el huerto de Getsemaní con Jesús, él pudo ver los milagros que Jesús hacía cuando Jesús les hablaba a sus apóstoles. Los apóstoles eran 12, pero 3 eran los íntimos, 3 eran los que siempre lo acompañaban como a lugares más específicos, y Pedro pues era uno de ellos, era uno de los apóstoles más íntimos de Jesús, y cuando estaban ahí en la Santa Cena, todos comiendo y todo, pues ya Jesús les dijo que alguno de ellos lo iba a entregar, y pues él se levanta, ¿no? con su valentía, y le dice: Señor, dime quién es. Y él le dice: no, pues que el que comiera del pan, que mojara el pan en su copa, pues es el que lo iba a entregar, ¿verdad? Refiriéndose aquí a Judas. Y entonces ahí pues Pedro hace la proclamación, ¿no? Pues antes de esto, ¿no? Pues él también fue el que caminó en el agua, el que le dijo: Señor, si eres tú, pues permíteme caminar en el agua. O sea, él pudo experimentar esas cosas bien sobrenaturales con Dios, esa cercanía con Dios. Y entonces le dice: no, Señor, yo hasta el fin del mundo contigo, yo voy a morir contigo, yo. Y entonces Jesús voltea y le dice: Pedro, de seguro yo te digo que antes de que cante el gallo, o sea, en una noche, no fue todo decirle fue en un mes o en un año en la persecución, no, dijo: antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y a lo mejor en ese momento pues Pedro dijo: ¿cómo crees, Señor? Jamás yo daría mi vida por ti. Bueno, pues sí, efectivamente sucedió lo que Jesús le dijo, cuando Jesús ya estaba ya lo tenían cautivo para poderlo crucificar. Pues ahí estaba Pedro, y pues todos empezaron a ver que él hablaba como Jesús. Ellos empezaron a ver, andaba con Jesús, y él empezó a negar, no se acordó de aquello que Jesús le había dicho, y pues efectivamente lo negó 3 veces. Y cuando él lo niega 3 veces, pues el gallo empieza a cantar. Y pues dice la palabra de Dios que él lloró amargamente. Yo me imagino cómo él se acordó de esas palabras, de esa escena donde Jesucristo partió el pan, de esa escena donde Jesucristo le acababa de decir que él lo iba a negar y que le había dicho que no. Y efectivamente cuando él lo negó, el haber sentido aquella tristeza, ¿no? De: híjole, negué a mi Señor, lo dejé solo. Como el sello de la palabra de Dios fue establecido, o se lo recordó al momento de que el gallo cantó. Y pues podemos ver ahí cómo después, ya en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando se les aparece nuevamente a los apóstoles, pues él tiene un encuentro así muy personal con Pedro, y lo aparta a él, y 3 veces él le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestaba: Señor, tú sabes que te amo. Sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Le preguntó 2 veces, y nuevamente le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y en ese momento Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Entonces 3 veces Pedro lo negó, 3 veces el Señor trajo una restauración a su vida, y pues un perdón. Entonces aquí el Señor nos está mostrando lo que es su presencia, un Dios perdonador. Él lo hizo y nos está invitando a que nosotros también lo hagamos. Él nos está poniendo su mayor ejemplo, que es el perdonar. Y pues bueno, vamos al libro de Isaías, capítulo 53. Si no lo pueden ahorita buscar ahí, anótenlo en su libreta. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo, vamos a empezar a leer en el versículo 3 en adelante. Y dice así: ahorita les voy a leer la mayor muestra de amor y la mayor muestra de perdón para todos nosotros. Realmente el cuerpo se me llena así como de un escalofrío en imaginarme esta escena, porque son lo que yo les comentaba. A mí me gusta mucho imaginarme, y en el Antiguo Testamento habla de muchas historias que hasta te puedes imaginar así como guerreros y todo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento pues también te hablan de la carta de Pablo, y yo me imagino a Pablo escribiéndole la carta a los Corintios, escribiendo la carta a o sea, yo me imagino las historias, y pues eso cobra vida, ¿verdad? En mi vida. Pero esta es una escena que nos trajo libertad,
pero es una escena que a mí no me gusta imaginarme y que sin querer imaginármela, pues me la imagino y creo que es el propósito de Dios, ¿no? El que nosotros podamos imaginar esta historia y pues aquí está la mayor muestra de amor y la mayor muestra de perdón para nuestras vidas. Y pues yo lo quiero leer y yo espero que lo que el Espíritu Santo me está transmitiendo ahorita a mí, pues también lo transmita a cada uno de ustedes. Y dice en Isaías 3, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está profetizando Isaías lo que nuestro Señor Jesucristo iba a pasar al momento de morir en la cruz del Calvario por nosotros. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondió de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimaron. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esto yo lo tengo subrayado con amarillo desde el versículo 4 y 5, que dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él, ¿quién? Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, no dice llagas, dice llaga, o sea, él era una sola llaga en todo su cuerpo, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Él enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. O sea, pues, ¿qué les digo? Aquí viene todo establecido. O sea, el Señor murió por nosotros, Él fue llevado al matadero como cordero, su boca no se abrió. Muchas veces hemos escuchado, y hasta con una tonadita, ¿no? Que dicen, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tráenos la paz. Y hasta lo escuchamos, ¿no? Con una cancioncita. Y no lo entendemos así. O sea, ni siquiera sabemos que lo que viene establecido aquí en la palabra de Isaías, o quizás sí lo sabías, no lo sé. Pero, como dice la palabra de Dios, Él fue el cordero, un cordero inmolado, un cordero santo, un cordero que no pecó, un cordero que fue llevado al matadero. Si tú estudias el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, Levítico, pues aquí nos habla de sacrificios que el pueblo llevaba delante de Dios, y que sacrificaban corderos para recibir expiación por sus pecados. Y ese cordero que era sacrificado en el Antiguo Testamento, pues ahora es representado en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo. Nada más que de ahora ya no se necesita más corderos sacrificados para nuestra redención. Él es el cordero que murió por nosotros, efectivamente, para quitarnos el pecado de nuestra vida. Y él como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, él permaneció mudo. Cuando él fue golpeado, dice la palabra de Dios que él fue, a él lo latiguearon, le dieron 39 latigazos en su cuerpo, porque a los 40 latigazos el cuerpo podía ya morir, o sea, podía desfallecer. Entonces fueron 39 latigazos los que él recibió en su cuerpo por nuestras enfermedades. Dice la palabra de Dios que por su llaga, no dice sus llagas, dice llaga. Y todo lo que nosotros podemos ver ahí en una imagen como un crucifijo, o sea, se queda muy lejos de lo que realmente
fue la crucifixión o la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que daba miedo, daba horror verlo, o sea, él podía ver sus órganos internos al momento de ir a la crucifixión, porque él fue desgarrado, él fue destruido. Yo leía un libro donde decía que en el Antiguo Testamento cuando leían estas profecías que venían escritas en el libro de Isaías, que se iban a cumplir en nuestro Mesías, en Jesucristo, los estudiadores de la palabra decían que se le llamaba el Jesucristo leproso. ¿A qué se refería con eso? Porque la lepra destruía la carne, se caían los pedazos de carne por esta enfermedad de lepra, y pues Jesucristo aparentaba eso cuando él iba camino a la cruz y llevaba cargando la cruz, o sea, él la cargó en su cuerpo, la llevó hasta aquel lugar, él iba ya completamente desgarrado de su carne, él iba sangrando, él iba, dice la palabra de Dios que arrancaron su barba, que le colocaron una corona de espinas, que lo golpeaban en su cara, lo abofeteaban, lo escupían. Entonces queda muy lejos la imagen que nosotros podemos ver de un crucifijo, nada más con los clavos en las manos, en sus pies y en su costado. Queda muy muy lejos. Lo que tiene un poco más de cercanía es la película de Mel Gibson de La Pasión, y ahí nos muestra a un Jesucristo un poco más maltratado, y aún así queda lejos de realmente la realidad de lo que él pasó. Imagínense, o sea, dice la palabra de Dios que toda su sangre fue derramada cuando él estaba crucificado, y que él estaba ahí ya en agonía y declarando las últimas palabras, y que con que ya cuando tardaban mucho tiempo en morir, pues tenían que romper los huesos de sus piernas para que todo el peso se cargara sobre sus brazos, y esto pues trajera como asfixia en sus pulmones, y eso les trajera la muerte. Entonces cuando llegan con Jesucristo, pues le encajan una lanza en su costado para ver si él ya estaba muerto, y dicen que salió agua, o sea, ya no tenía sangre en su cuerpo, ya su sangre había sido derramada por todos nosotros, ya había sido derramada desde donde lo habían golpeado, donde habían arrancado su piel, hasta todo el lugar, hasta donde él llevó la cruz para ser crucificado. Y aún así él no se quejó, él cargó esa cruz, él cargó con todo el amor, porque ahí en esa cruz él sabía que estaba nuestro nombre, y que por su sacrificio nosotros íbamos a recibir redención. Entonces, pues si tú te sientes muy ofendida o tú te sientes muy ofendido por las cosas que te han pasado sobre la tierra, y que tú crees que no puedes perdonar por lo que te ha pasado aquí sobre la tierra, el mayor ejemplo, si te sientes más ofendida que lo que Jesucristo le hicieron en la cruz del Calvario, y aún sus últimas palabras en la cruz del Calvario esto lo vemos establecido en Lucas, si lo quieren anotar ahí, Lucas 23:34, que declaró Jesús: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de nuestro Señor. O sea, ahí nos estaba diciendo: yo los perdono, Señor, perdónalos tú también, porque no saben lo que están haciendo. O sea, no saben que que están matando al Hijo de Dios. O sea, y ahí el Señor empieza a interceder por nosotros. Les digo, es una escena que a mí no me gusta imaginarme, pero imagínense ahí a Jesús crucificado, y hacia abajo poder ver que aquellos soldados estaban echando suerte sobre su ropa, que aquellos que habían gritado crucifíquele, crucifíquele, se estaban gozando porque lo veían en ese lugar, que los soldados estaban riendo de él. Imagínense aquella escena, dos ladrones a cada lado, uno gritándole, juzgándolo. Yo me imagino el alboroto de aquel lugar, al mismo tiempo ver ahí a sus seguidores, ver ahí aparte de sus seguidores a Juan, ver la angustia de su madre, ver la angustia de sus seguidores, tanto hombres como mujeres que estaban ahí, ¿no? Y ver en aquel lugar donde él estaba, y él intercede, aún estando en aquel lugar de agonía, él intercede delante del Padre por nosotros, y le dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces,
Aquí lo podemos ver en 1 Timoteo 2:5, cuando él nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. O sea, él es el único mediador que vamos a tener. Él es el que sufrió por nosotros de nuestros dolores, y por el único por el cual podemos recibir redención, porque él fue el cordero. Él fue el cordero inmolado. Aún en el Antiguo Testamento, cuando se mataba este cordero y ellos recibían, todo el pueblo recibía el perdón por sus pecados. En el Antiguo Testamento, lo que les traía el perdón de sus pecados era la sangre derramada de aquellos corderos, de aquellos animalitos. Y ni siquiera estaba la justificación de sus pecados en lo que hacía el sacerdote en ese momento. O sea, porque había un sacerdote, el sumo sacerdote, encargado de hacer, los sacerdotes y los sumos sacerdotes encargados de hacer todo este ritual, se podría decir, que le había pedido Dios a Moisés que hicieran. Pero lo que los justificaba de pecado delante del Padre era la sangre del cordero, no todo lo que los sacerdotes pudieran hacer o pudieran decir. Es más, el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo estando él bien con el Señor, o sea, cuentas con el Señor, porque si no, entrando al lugar santísimo, pues fallecía ahí ante la presencia de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, Jesucristo es el que lleva la remisión de nuestros pecados, o nos trae perdón a nuestros pecados por medio de su sangre. O sea, es la sangre de Jesús la que nos trae perdón, no es ninguna otra cosa, nada más, ni nuestras obras que nosotros hagamos, porque si no, en vano hubiera sido la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ni nada más que quiera desviar nuestra mirada, nos puede traer salvación. El único que trae salvación, porque fue el único que derramó su sangre y es el único que cumplió el pacto delante de Dios, es Jesucristo. Y la salvación la recibimos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Ay, Dios, pues gracias, mi Señor, por permitirnos, por revelarnos. Aún lo leemos muchas veces, Señor, y en tu palabra el gran sacrificio que tú hiciste, y aún a veces nos olvidamos de ese amor y de ese perdón cuando el enemigo nos quiera atacar y decir no se merece que tú los perdones. Recordemos a Jesús en la cruz diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si Jesús lo hizo, si Jesús pidió perdón por nosotros, si Jesús intercedió por nosotros delante del Padre, pues ¿quién somos nosotros para no perdonar, verdad, a los que nos han ofendido, mucho menos? Quiero, antes de hacer la oración general, porque ya se nos fue el tiempo, créanme que estoy bien emocionada y que estoy bien agradecida con mi Señor por estas verdades que nos vuelve a revelar y que nos vuelve a traer a nuestra vida, porque esto nos ayuda a enamorarnos más de Él, de su sacrificio y de todo lo que Él todo lo que Él dio por nosotros. Quiero invitarlos a todos ustedes, los que no han hecho su oración de fe, todos aquellos que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que hagan esta oración de fe conmigo. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. Mas a todos los que recibieron a Jesús, dice, a los que creen en su nombre, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, pues aquí Dios nos está invitando nuevamente, nos está dando oportunidad por medio de nuestro libre albedrío a tomar ese sacrificio de ese varón, Dios en carne, Jesucristo, que vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, y que todo esto que te acabo de contar Él lo soportó, que viene establecido en el libro de Isaías, capítulo 53, viene establecido todo lo que Él pasó, y que Él fue desfigurado para que nosotros pudiéramos recibir salvación. Y aún Él murió aún en contra por sus enemigos. O sea, Él murió también por aquellos que se estaban burlando de Él en la cruz, por aquellos que estaban
mofándose de él en la cruz del Calvario, también murió por ellos y también trajo redención por ellos. Quiero decirte que aún si Judas se hubiera arrepentido de haberlo entregado, él lo hubiera perdonado. O sea, porque el amor de Dios es tan grande que él trae perdón y redención para todos. Entonces yo te quiero decir que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti. En la cruz se iba establecido espiritualmente tu nombre y mi nombre y el nombre de todo aquel que lo quiera recibir. Y el Señor Jesucristo dijo: yo tomo tu lugar y tú toma mi lugar. Yo tomo tu lugar de muerte. Tú estabas condenado a muerte eterna. Y él no tenía por qué morir porque él no había pecado. Pero él dijo: yo tomo tu lugar, Glenda. Tú estás condenada a muerte eterna. Pero si tú tomas mi sacrificio, yo voy a morir por ti. Tú vas a tener vida por medio de mí. Y así el nombre de cada uno de ustedes, cámbienlo por Glenda y pongan el nombre de cada uno de ustedes. Dios les está hablando directamente a cada uno de ustedes diciéndole: yo morí por ti. Ahí pongan su nombre para darte vida eterna. ¿Estás decidido? ¿Quieres decidir tomar ese lugar? ¿Quieres que mi sacrificio realmente haya valido la pena? Te dice el Señor Jesucristo en este tiempo. ¿Quieres que mi sacrificio realmente valga la pena sobre la tierra? Toma mi sacrificio para tu redención y para tu salvación. Entonces, si tú reconoces, punto número 1, reconocer que somos pecadores, que hemos infringido leyes delante de Dios. Punto número 2, pedirle perdón al Señor, pedir perdón por todos nuestros pecados. Y punto número 3, invitarle que Él more en nuestro corazón para salvación y para vida eterna. Y dice la palabra de Dios que cuando tú haces esto en fe, tu nombre está escrito en un libro de la vida en el cielo. Dice la palabra de Dios que en el momento que tú haces esta oración, dice que los ángeles empiezan a escribir ahí tu nombre, que el Espíritu Santo les da el mandato a los ángeles para decirle: escribe el nombre de tal persona que en este momento se acaba de arrepentir. Y dice que es escrito con letras de sangre, porque fuimos comprados a precio de sangre, dice la palabra de Dios. Y en el momento del juicio, en el momento que nos toque partir con nuestro Señor, vamos a llegar delante del trono y se van a abrir los libros. Y entonces Dios le va a decir a los ángeles, le va a decir al ángel encargado del libro de la vida: busca el nombre de esta persona y se van a abrir los libros. Y tu nombre, tenlo por seguro que tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Si tú decides ser seguidor de Cristo, o sea, recibirlo como tu Señor y Salvador, crecer en las enseñanzas del Señor, porque dice la palabra de Dios: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mas si tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, no vas a perecer. Y entonces ser enviado a predicarle a los demás de las buenas nuevas de salvación, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hicieron cada uno de los apóstoles. Y pues quiero decirte esto: el que tenga oídos para oír, que oiga las palabras de parte de Dios. Esto lo dice también en la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, que sean abiertos tus oídos espirituales para que puedas entender esta palabra. Haz esta oración conmigo, que te puedas escuchar. Hazlo con fe, de una manera que tú estés consciente de lo que estás haciendo. Y pues vamos a orar primero para invitar a nuestro Señor Jesucristo que entre a nuestro corazón. Siempre la oración dirigida al Padre. Bendito Padre, en esta hora te damos gracias, mi Señor, por esta enseñanza. Y yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he infringido leyes establecidas delante de ti. Yo reconozco que por cuanto he pecado, estoy destituida de tu gloria. Yo reconozco que hasta el día de hoy no he hecho las cosas conforme a tu voluntad. Señor, yo te pido que me perdones. Yo te pido que tomes todas mis transgresiones, Señor, y que me perdones. Y que también me ayudes a perdonar a aquellos que me ofenden. Ayúdame a tener una vida íntegra delante de tu presencia. Señor, perdóname por haber hecho tantas cosas, Señor, que no eran agradables delante de ti. Yo te pido, Señor, que vengas a morar en lo profundo de mi corazón. Yo te pido que vengas y tomes el control de mi vida, que tomes el control de mis actitudes,
que me ayudes a cambiar aquellas actitudes que no puedo cambiar por mis propias fuerzas. Que desde ahora tú seas mi Señor, tú seas mi Maestro por medio del Espíritu Santo, tú seas mi guía, tú seas mi ayudador. Te reconozco a ti como mi único y suficiente Salvador, creyendo en que no hay ningún otro intercesor entre Dios y los hombres, solamente tú, por medio de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, te doy gracias por haberme mostrado el camino, porque dice tu palabra que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por ti. Gracias, Señor, por haberme enseñado por medio de este estudio tu gran amor y tu gran perdón manifestado en la cruz del Calvario. Gracias por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, felicidades. Si es la primera vez que tú recibes a nuestro Señor Jesucristo y haces esta oración de fe o te estás reconciliando con el Señor Jesucristo, gloria a Dios, nos gozamos juntamente contigo y mucho más en el cielo. Dice la palabra de Dios que en el reino de los cielos hay fiesta por una persona que se arrepiente y reconoce que necesita el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para ser salvo. Yo te invito que si estás cerca de alguna persona que conoce del Señor, que si estás cerca de alguna persona que ya lleva un poquito más de tiempo en el caminar en Cristo, que te acerques a ella para que te pueda discipular, para que te pueda encaminar, que con toda confianza y con todo el amor estas personas te van a empezar a ayudar, a estar orando por ti, a estarte ayudando en cómo debes de leer la palabra, cómo debes de aprender a orar, aunque aquí estamos aprendiendo por medio de estos estudios. Si no has escuchado los estudios anteriores, yo te invito a que lo hagas. Cada uno de los estudios son tan interesantes como y cada uno de los estudios Dios nos está enseñando tantas cosas hermosas como estas, y pues el día de hoy Dios nos enseñó su máximo amor y su máximo perdón por medio de la cruz y de nuestro Señor Jesucristo, y pues nos sentimos como bien consentidos, ¿verdad? Porque Dios envió a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros. Entonces nos sentimos bien consentidos por parte de Dios. Y pues bueno, vamos a orar por nuestras peticiones generales. Y pues si te quieres unir en oración con nosotros, pues vamos a levantar oración delante del Padre por todas y cada una de las peticiones que ya tenemos. Gracias. Gracias, mi Señor y Dios, que Padre Todopoderoso, Señor, te damos por este estudio hermoso, Señor, que nos has dado en esta madrugada, Señor. Gracias porque nos has mostrado a ese Dios perdonador, Señor, manifestado por medio de Jesucristo, un perdón lleno de amor, Señor, un perdón que no es con resentimiento, un perdón que es con tanto amor, estando en esa cruz, siendo maltratado, teniendo tantos dolores. Aún tú estabas, Señor, diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, Señor, esta es una declaración, Padre, que ni siquiera nos imaginamos, Señor. Es una declaración tan grande de amor manifestado en estas palabras, Señor. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, gracias por habernos encontrado, Señor, porque dice tu palabra de que antes de que nosotros te encontráramos a ti, tú nos estabas buscando a nosotros primero, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias por esta palabra de amor que nos regalaste el día de hoy, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, la vida de cada una de las personas que se encuentran enfermas en casa, Señor, o que se encuentran enfermas en los hospitales, Señor. Ponemos en tus manos la vida de nuestros familiares que se encuentran en cama, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, aquellas enfermedades terminales, papá, aquellas enfermedades
de COVID, los que se encuentran enfermos en los hospitales, Señor, los que se encuentran enfermos en sus casas. Te pedimos, Señor, y te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea paseándose en la vida de cada una de estas personas, Señor, y trayendo vida a su vida. Fortalece en sus pulmones, Señor, fortalece en sus tejidos que se encuentran dañados. Te rogamos por aquellos niños que padecen cánceres, Señor, aquellas personas que padecen enfermedades terminales, Señor, enfermedades que para la ciencia médica no tienen cura, Señor. Te rogamos por aquellos niños que se encuentran con alguna discapacidad, Señor, o aquellos adultos que tienen alguna discapacidad. Cualquiera que sea, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Tú llamas existencia a lo que no es para que sea, Señor, y dice tu palabra, lo acabamos de leer aquí en el libro de Isaías, Señor, que por tu llaga fuimos nosotros curados, Padre, y lo proclamamos así sobre cada uno de los que están enfermos en casa, Señor, que por tu llaga, Señor, ellos ya fueron curados, Señor, dice la palabra de Dios, ya por tu llaga fuimos, no dice seremos, dice fuimos curados, Señor. Y nos tomamos de esta palabra, Señor, sometiéndonos claro a tu voluntad siempre, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta sobre cada uno de los que nos rodean, Padre. Pero levantamos el anhelo de nuestro corazón delante de tu presencia, Padre, creyendo, Señor, creyendo que tú tomas autoridad, Señor, sobre todo esto que pareciera salirse de control, como es el virus que se está moviendo, Padre. Aún tú tienes el control, Señor, sobre los microbios, las bacterias, los virus más pequeños, todo se somete bajo tu voluntad, Padre. Te rogamos por todo el sector médico, Señor, todos aquellos que están al frente de batalla, Señor, en lo natural, Padre. Te rogamos, Señor, para que seas tú guardando su vida, guardando su cuerpo, Señor, fortaleciendo su sistema inmunológico, Padre. Líbralos de toda infección, Señor, crea un escudo alrededor de ellos. Sé tú su gloria y el que levante su cabeza, bendito Padre. Te pido por los especialistas, los médicos, las enfermeras, y los recepcionistas, Señor, los camilleros, Padre, por los que manejan las ambulancias, Señor, por los paramédicos, Padre, por los afanadores, los que hacen las limpiezas, Señor, y por cada una de las personas que están ahí al frente, Señor, el área administrativa, Padre, que seas tú, Señor, con ellos, cubriéndolos, Señor, de toda infección que se quiera mover alrededor de ellos, Padre. También te rogamos, Padre, en este momento por nuestras autoridades, Padre. Tú los conoces y los conoces por nombre. Tú sabes las luchas, las preocupaciones, las angustias que ellos están viviendo, Padre. Ante verse, Señor, dirigiendo a un gran pueblo, Señor, en estos tiempos, Señor, donde se escuchan tantas cosas, Señor, contrarias, Padre. Yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu sea inundándolos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, trayéndoles la sabiduría y las estrategias, Señor, para poder levantar la economía del país, bendito Padre. Dice tu palabra, Señor, que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, Señor, provienen de ti, Señor. No se trata, Padre, no se trata, Señor, de nosotros, de nuestras habilidades, poder querer hacer las cosas, porque jamás lo podríamos hacer, Señor. Se trata de ti, Señor, de lo que tú, las habilidades que tú puedas poner en nosotros, Padre, para poder lograr, Señor, el poder levantar esta economía que se quiere fracturar, Señor, estos problemas, Padre, que ellos puedan entender, nuestras autoridades, que necesitan de tu guianza, Padre, para poder sacar al pueblo adelante, Señor. Yo oro por cada uno de ellos, oro por mis autoridades federales, estatales, municipales, bendito Padre, y oro por cada uno, Señor Jesús, de las autoridades de los países aquí representados, bendito Padre, ahora que van a entrar en elecciones, Señor, selecciones, que seas tú, Padre, seleccionando a la persona que deba estar fungiendo como presidente en aquellos países, bendito Padre. Gracias te doy, bendito Señor, porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta sobre el hombre, bendito Padre, y que aún tú haces salir el sol sobre buenos y sobre malos, Padre. Libra a nuestras autoridades de toda tentación, Señor. Libra a nuestras autoridades, Señor, de poder tomar malas decisiones o levantar juicio en contra de la nación, bendito Padre. Guarda sus bocas, Señor Jesús, y ayúdalos a dirigir, bendito Padre. A veces es fácil criticar cuando uno no está en la cancha, Señor, cuando uno no está al frente, Padre, pero cuando uno está liderando cierto ministerio, Señor, o cierta mandatos, Señor, que provienen aún del hombre, Señor, mucho más tuyo, Señor. A veces uno recibe tanto juicio alrededor, a veces uno recibe tanta ataque, Señor, de los que están alrededor, Padre, mas yo te ruego, Señor, yo te ruego, Padre, que seas tú dándoles la habilidad a ellos para poder dirigir a este pueblo, Señor. Te pedimos por la ciudad, Señor, cada una de las ciudades representadas, de los países representados, Señor.
en este momento, Señor, en cada uno de los que están escuchando, Padre, este estudio, Señor, esta oración, Padre. Yo te ruego por Aguascalientes, Señor. Yo te ruego, Padre, porque el anhelo de mi corazón está, Señor, un avivamiento en Aguascalientes, un avivamiento en el corazón de cada una de las personas, Señor, que se quieren exponer a tu presencia, Padre. Te ruego, Señor Jesús, por aquellos que están activos, Señor, en tu presencia, aquellos que te están buscando, Padre, para que por medio de nuestras vidas, Señor, pueda ser reflejado el Espíritu Santo de Dios y pueda venir un avivamiento, Señor, alrededor, Señor, de cada una de nuestras ciudades, Padre. Yo te ruego, Señor, que en el ámbito espiritual, Señor, seas tú enviando protección, Señor, alrededor de las fronteras de Aguascalientes, Señor, que tu presencia, Señor, se venga y entrone, Señor, en medio de este lugar, bendito Padre. Yo te ruego, Señor, que tú disipes todo espíritu de maldad que se ha querido levantar en contra, Señor, de la población de Aguascalientes, Padre, así como del mundo entero, Señor, todo espíritu de suicidio, todo espíritu de maldición, todo espíritu de divorcio, todo espíritu de muerte, Señor. Yo te pido, Señor, que nuestro Señor Jesucristo lo reprenda, lo ate, lo eche al lugar donde no tiene fuerza. Toda aquella obra de maldad que se quiera levantar en contra, Señor, de que se cumpla tu voluntad en Aguascalientes, Señor, yo declaro que es disipada, Señor. Todo aquel espíritu de maldad por medio de brujería, de hechicería, todo aquello, Señor, que se quiera levantar en contra para la destrucción del mundo entero, Señor, que seas tú disipándola en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos en el nombre del Señor que tú envías ángeles, Señor, que mueves a tu ejército celestial a favor, Señor, de los coherederos de la salvación, que somos cada uno de nosotros. Creemos que hemos creído y nos hemos tomado de tu sacrificio, Señor. Aún, Señor, nos tomamos de tu sacrificio y de ti, Señor, de tu mano, Señor. Nos aferramos a tu presencia, Padre, para poder tener esa salvación eterna, mi Señor. Te doy gracias, bendito Padre, gracias, Señor, y creemos, Señor, que hay un mover angelical, Señor, a favor y que podemos empezar a ver de una manera milagrosa, Señor, cómo empiezan a cambiar las cifras en las muertes, Señor, en los suicidios, en los divorcios, en las muertes por COVID, Señor. Vamos a empezar a ver cómo los hospitales empiezan a quedar limpios porque la gente empieza a regresar con su familia y empiezan a reconocer que hay un Señor y un Salvador. Aún, Señor, como tú te le presentaste a Pablo, Señor, por medio de esa luz, Señor, yo te ruego que si está dentro de tu voluntad, Padre, aquellos que están inconscientes en los hospitales, aquellos que están internados, Señor, que están entubados, Padre, que tu Santo Espíritu sea presentándoseles de una manera, Padre, por medio de una luz, por medio de una visión, por medio de un sueño, Señor, y sea hablándoles personalmente, Señor, para que ellos puedan reconocer que tú eres el que los estás levantando de aquellas camillas, que tú eres el que les estás dando vida eterna y que tú eres el que les estás dando salvación, Señor. Y entonces ellos, aquellos que aún no te han recibido como Señor y Salvador, puedan conocerte a ti como Señor y Salvador para heredar la vida eterna, Señor. Te rogamos otra oportunidad, Señor, otra oportunidad más, Señor, de poder proclamar tu evangelio, y te damos gracias, Señor, por la libertad que nos das en nuestro país, Señor, de tener libertad de culto, Señor, de poder proclamar, Señor, tu palabra, Señor, a altas voces, Señor, el poder tomar de estos medios para poder proclamar tu palabra, Señor. Gracias, gracias, gracias por tus bondades y tus misericordias, Señor, y ayuda a nuestros misioneros, Señor, aquellos que están fuera, Señor, predicando tu palabra en otros países, aquellos que están llevando las buenas nuevas de salvación y que aún ponen en riesgo sus propias vidas, Señor, por llevar tu palabra, Señor, a aquellos lugares donde está prohibido hablar de tu palabra, Señor, pero que aún ellos están dispuestos a morir por ti, Señor. Te doy gracias por ellos. Cúbralos, mi Señor, guarda a los misioneros que están en cárceles, Señor, guarda, Señor, a los misioneros que están condenados a morir, Señor, y líbralos de la muerte, Señor. Sé tú su juez, Señor, sé tú su Señor, sé tú su abogado, bendito Padre, y rescátalos de aquel lugar, así como lo hiciste en múltiples ocasiones con los apóstoles, con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro, Señor, donde por proclamar el evangelio ellos fueron encarcelados, mas tú los liberaste, Señor, de aquel encarcelamiento, Padre. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Tú no cambias, y las mismas cosas que hacías anteriormente, Señor, son las mismas cosas que sigues haciendo ahora, Señor. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, a quien damos gloria y honra ahora y para siempre. Amén y amén. Wow, gloria a Dios. Gloria a Dios.
Un saludo a todos los que están conectados, un fuerte abrazo a todos los que están conectados y yo espero que ahí en sus hogares puedan sentir la presencia del Espíritu Santo como se está moviendo de una manera bien sorprendente. Y pues bueno, nos vemos el día de mañana aquí con el punto que sigue acerca de la oración. Y pues esta semana fue una semana bien hermosa porque el Señor nos llevó de la mano enseñándonos acerca de la oración. Dios me las bendiga, Dios me los bendiga grandemente, reciban un abrazo y un beso santo, decía Pablo. Los amamos en el amor del Señor y en lo que nosotros les podamos ayudar. Te puedes comunicar conmigo a mi teléfono vía WhatsApp 449-144-4327 y en lo que yo te pueda ayudar o asesorar, con todo el gusto yo te voy a ayudar, si es que acabas de nacer de nuevo y está dentro de lo que está dentro de mis posibilidades poderte ayudar, yo te voy a poder, te quiero ayudar. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Bye.